¿Me oyes? Sí, cómo no. Ok, Claro. ahí está. Buenas tardes a todos y a todas. Sean bienvenidos. Estamos preparando el estudio, como ven aquí al fondo. Ahí estamos preparando el estudio para iniciar nuestra grabación del día de hoy. Una disculpa por la interrupción. Ya saben que pues las empresas de Carlos Slim fallan a veces. La internet nos jugó chueco y pues ya estamos nuevamente al aire. Así es esto en las nuevas tecnologías. Sean bienvenidos todos y todas. Estamos entrando nuevamente al aire y gracias a nuestro buen amigo Pepe Gómez Plasencia, quien ya se integra a este equipo para comentar el tema del día de hoy y de esta hora. Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo estás tú, Juanjo? ¿Bien? Bien, bien, bien. Estamos, Perfecto. creo que ya estamos incandescentes, ya estamos brillando demasiado. Sí, pues. No somos tan brillantes. Estamos esperando que se incorpore, ya se está incorporando nuestro buen amigo licenciado Octavio Álamo. Pues para comentar el tema del día de hoy, que es un tema, yo diría que para dar una claridad de lo que son los medios de comunicación y son los periodistas, porque es un tema muy añejo el decir quiénes son comunicólogos, periodistas, comunicadores o simplemente fuentes de información para todo el público interesado. Entonces estamos en esa tesitura planteando nuevamente este asunto porque el plano esencial de todo esto es la noticia o el dato. La noticia o el dato es lo que se genera para que la población esté debidamente enterada. Como ya lo hemos tratado en ocasiones anteriores, este dato o este tema viene generado por algún interés de algún personaje o alguna institución que tiene esta manera de cómo publicitar lo que hace o lo que realiza en favor o en contra de los intereses de la población. Entonces, le damos la bienvenida también al licenciado Octavio Álamo, que qué bueno que está con nosotros, qué bueno que se integra nuevamente a esta hora. Comentábamos, Octavio, que pues nos jugó rudo, las empresas de Carlos Slim nos juegan rudo y nos falla el internet, pero como puedes ver, aquí ya tenemos nuestro estudio ya montado, mira, ahí está al fondo. Ya estamos viendo ahí. Ya tenemos la cámara y todo. Apenas están arreglando los muchachos, todavía no sé. Ahí andan. Acá yo ya arreglé. Perfecto. Bueno, es demasiado fuerte la palabra, más bien es acomodar. Acomodar, así es. Sí, porque los arreglos a los que estamos acostumbrados en los gobiernos y en los partidos es en lo oscurito. Es correcto. Ese no se ve. Así es. Así que damos inicio con esta cuestión, haciendo una recapitulación, no sé si les parezca bien, de cómo inician los medios de comunicación, en este caso, a formar parte del día a día de nosotros. Y pues iniciamos como una publicación realmente recurrente, empieza desde el Imperio Romano, en el que se transmitían los logros y se difundían estas acciones al pueblo romano. Se le llama periódica porque continuamente salía o salía diariamente, según dice el tratado, salía diariamente y esto pues se le empezó a llamar periódico, ¿no? Esto no avanza hasta la creación de la imprenta. Digo, sí, se dan por ahí algunas situaciones esporádicas de los medios de comunicación o de la comunicación en diferentes partes y países y pueblos, pero de una manera aleatoria, nada estructurada, hasta que nace el primer invento, o uno de los grandes inventos de la prensa de Gutenberg. es la imprenta de Gutenberg, así es, muy bien.
Mi estimado Pepe, tienes un 10 ahí de calificación. Pero ya son 100, ¿eh? Ya no son 10. Ya nomás me faltan 90. 90 y más. Pero realmente cuando los periódicos y el primer medio de comunicación masivo de tipo comercial nace es cuando se inventa la imprenta del linotipo, que es una imprenta que ya es muy especializada y que utilizan los rotativos, ¿verdad, Pepe? Disculpa. Es correcto. Por ahí tenías una acotación, ¿o? No, lo estaba afirmando. Ah, ok. Entonces nace con esa intención. El medio nace con un fin comercial, no un fin informativo. Entonces ahí solo se hacían comerciales dentro de los abonados de estos periódicos, de esas publicaciones, y que vivían de esta manera. Y a las personas que escribían en esos periódicos se les llamó periodistas. Y fue un oficio que se fue aprendiendo de acuerdo al paso de los años. Aquí la característica del periodista era que tenía que buscar la información, la noticia, tratarla y después mandarla al rotativo para que se publicara. Es de aquí de donde nace el interés del público para poder comprar un periódico. Es decir, el medio o la vía era la noticia para poder interesar al público y que comprara otras cosas. Vamos a decir que es como el Amazon de hoy en día, ¿no? Claro, más o menos. Con sus debidas comparaciones, ¿no? Yo creo que me voy demasiado lejos, ¿no? Es un monstruo el Amazon. Bien, entonces en el siglo XIX, perdón, ya pasando al siglo XX, pues los periódicos forman parte de una gran conglomerado, y sobre todo en Norteamérica es donde se da con mayor fuerza el periodismo, y esta parte de sintetizar y de darle ese contexto a la nota, pues ya iba, digamos que revolcado en cierta manera, porque tenía que pasar por una línea editorial, por una persona que tenía que revisarlo y la dirección sobre todo, para suavizar la noticia o darle más vuelo de acuerdo a los intereses. Adelante, Pepe. O investigar si no le estabas pegando a uno de tus promotores. Algo por el estilo. Sí, era como eso, ¿no? O sea, como los boxeadores, no le pegues tanto. Ya era prácticamente lo que era el tabloide en Estados Unidos. ¿Sí? En Nueva York, en Washington, en todos esos lugares. Ahí se les llamaba tabloide. Hasta que después se internacionalizó la palabra y ya era periódico, efectivamente. Aunque el tabloide después tuvo otras características, ¿no? Era más amarillista, más de farándula, ¿no? Bueno, ya después se le llamó así, más despectivamente, pero el tabloide, acuérdate que los periódicos al principio eran la noticia importante al frente y después se manejaron a 8 columnas, ¿sí? Y por eso también aquel periódico que tuvimos aquí en Guadalajara, que no tenía nada que ver con esa filosofía de presentación de una noticia, sino que era al principio era nomás la primer plana, la noticia principal, y en las demás páginas ya eran la noticia en sí, y alguna otra, una o dos noticias, y se acabó. Esos eran los periódicos anteriores, sí, ¿verdad? Hasta que llegó precisamente el formato de 8 columnas, periódicos de 8 columnas, que el encabezado principal, y ya después en cada columna era otra noticia diferente, y de acuerdo a su importancia iba de izquierda a derecha las más importantes, 8. Es correcto, sí, porque la historia marca precisamente que los primeros periódicos eran apenas de 3 páginas, o sea, no eran muy extensos. Eso es correcto lo que estás diciendo. Y las 8 columnas, pues ¿quién inventa las 8 columnas? Digo, no fue en la Autónoma, ¿verdad? De hecho. Creo, no estoy muy seguro, pero fue un periódico de los norteamericanos
no sé si el New York Times o alguno de esos, pero también estamos hablando en el siglo, en el año 1800. El siglo XIX, 18, 19. Así es. Sí, esto tiene ya su historia, ¿verdad? Claro. A lo que queremos llegar es precisamente de que los medios de comunicación nacen primeramente como una actitud comercial y esto se va extendiendo no nada más en los periódicos, sino también en la radio, la televisión y actualmente los medios digitales, como son estos que estamos haciendo nosotros actualmente, el YouTube, el Facebook, el Facebook Live, el Instagram, el Twitter, etcétera, etcétera, y así nos vamos, ¿no? Y el que se invente o que se vaya a inventar en estos días, ¿no? Porque creo que están saliendo aplicaciones, creo que todos los días. En fin, pues, ¿cómo ven ustedes qué otros medios podemos incluir dentro de este dato para nuestro público? Pepe, adelante. Primeramente, haciendo un pequeño, un breve espacio, yo quisiera primeramente mandar un sentido pésame precisamente a un amigo, un gran compañero, falleció ayer, el señor Carlos Margarito Sandoval García, quien fuera diputado de la 54ª legislatura del estado de Jalisco, fue compañero mío y ayer en la noche me entero de su deceso. Sin embargo, yo traté de preguntar a mi informante con referencia de que había fallecido. No tenía el dato, ¿verdad? Pero a lo mejor víctima de esta terrible pandemia que estamos pasando. Simple y sencillamente un abrazo a la familia de mi estimado amigo Carlos Margarito Sandoval, quien no era de mi partido, era del PRD, pero debo decirlo, y no por el viejo circunstancia de, ya se murió, ahora sí hay que hablar bien de él. Nada, yo reafirmo y yo hubiera metido siempre las manos por él con referencia a la honestidad de su pensamiento y a la lealtad que tenía con sus convicciones. En paz descanse, mi buen amigo. Pues nos solidarizamos y gracias. Enviamos nuestro más sentido pésame. Octavio, no sé, adelante. No sé si tengas algo que agregar a los medios de comunicación. No, ahorita de momento, a ver, Octavio, okay. Abre metralla. Abre fuego. Bueno, sabemos que el periodismo en sí se trata de la actividad de un periodista, ¿no? Que trabaja en un periódico y el periódico es aquel que de manera escrita era, primero hablamos de que no era diario, ¿no? Sino que tardaba cierto tiempo, entonces se le llamaba periódico por el periodo que tardaba en salir a la luz. Hoy hablamos de diferentes nombres que le han dado. Por un ejemplo, el periodismo ambiental, aquel que está está dirigido única y exclusivamente a todo aquello que sea la naturaleza, a todo lo que daña la naturaleza. Hablemos, por un ejemplo, hablemos de que hay organismos que única y exclusivamente se van sobre las cosas naturales. Hoy en día, lo que ha cobrado fama es el periodismo digital, pero estamos hablando de que existen dos tipos de periodismo digital. Hay unos que se encarga, por un ejemplo, de cosas extraordinarias, extraterrestres, X, Y, Z, ¿no? Pero hay otro que se le llama periodismo ciudadano, como el que estaba haciendo el Campechaneando, Juncal Lozano. Todos ellos ya se les llama periodismo ciudadano. Porque sin tener ni siquiera por un ejemplo, Campechaneando, él trabajaba en un juzgado, pero no le gustaba todo lo que veía ahí y empezó él solo a hacer el periodismo ciudadano. Después anduvo acompañando a López Obrador y hoy es uno de los principales que le costaron años de toda su audiencia. El periodismo ciudadano es aquel que hace un ciudadano sin importar el tema, pero estamos hablando de que hoy se le reconoce más a los youtubers, porque ya ahora ya no se le dicen eres periodista, eres youtuber, ¿no? Entonces,
hay, por ejemplo, también el periodismo radiofónico, que nada más se oye la pura voz, más a veces no conocen a la persona que está atrás del micrófono. Entonces, esto es en el radio, nada más es la pura voz. Por un ejemplo, en las pequeñas rancherías, yo me acuerdo cuando anduve de joven, de muy joven, en los pueblos a donde iba, mucha gente se ponía a escuchar nada más las noticias por medio del radio, porque era lo único que llegaba, no llegaba la televisión, no llegaba el periódico, pero lo que era el periodismo radiofónico sí se escuchaba allá. Y era de la manera que la gente se enteraba de las cosas, ¿no? Por el radio, porque no había ni periódico ni televisión, no llegaba hasta aquel lado. Sí, adelante, don Pepe. Un comentario al calce y rápido aquí, recordemos a Radio Ranchito, ¿sí? Que era un programa en donde mandaba mensajes a gentes en las poblaciones de todo el estado. A fulanito le dice Manganito que lo espera en la central camionera, que va a llegar tal día. ¿Es cierto? Esa también era una parte de informar, de decir, de comunicación, claro. Muy en lo particular, y era extremadamente divertido. Sí, definitivamente, si nos vamos a esas situaciones, pues ¿por qué no empezamos a hablar de la radio? La radio en México, y hablando en lo particular, digo, no hablemos ya de manera global, porque si no nos alcanza el día, ¿verdad? La radio en México nace en 1921 a raíz de la inquietud de los hermanos Adolfo, Enrique y Pedro Gómez, quienes montan la primera radiodifusora en México. Y ahí empezó todo el relajo, ¿no? Ya en 1922 y 23, las grandes corporaciones estadounidenses comenzaron a establecer estaciones de radio y agencias de ventas de aparatos receptores de radio. O sea, la intención era comercial, ¿sí? El instalar las radiodifusoras no tenían ese afán noticioso ni el que conocemos actualmente. Y en 1923, el presidente Álvaro Obregón pidió a la Liga Mexicana Central del Radio, porque ya existía en ese año, que elaborara un proyecto de ley para poder regularlos. O sea, les encargó la manzana envenenada a los propios dueños de las radios, ¿no? En otra ocasión, los pioneros propietarios de periódicos, ando en otro rollo. En 1926, también, fíjense, curiosamente, y eso es para que lo comenten, mi estimado Pepe, porque está cañón. En 1926 se creó la radiodifusora del Partido Nacional Revolucionario. Aprovechando, ¿verdad? Aprovechando. Claro. Y comienza mediante su programación a generar y a difundir la doctrina del favoritismo para el partido, logros y avances para generar popularidad y aceptación en el pueblo mexicano. Como que he escuchado algo de eso, ¿no? Actualmente. Era lógico el que iban a aprovecharlo, y creo que uno de los fundamentos básicos en México fue precisamente el dar a conocer supuestamente los logros revolucionarios. No, y ahorita que entremos al tema de la televisión, pues también ahí estuvieron presentes el Partido Nacional Revolucionario. Así es. Que hoy en los spots pues nos presume de muchas cosas. Bueno, también estuvieron ahí aleccionando a mucha gente, ¿no? Claro. Hablamos también de la época de oro de la radio mexicana, que fue en los 30s y los 40s, y tenía... Perdón. La XEW. Primero fue la XEB y después la XEW, que ya era de Emilio Azcárraga Vidaurreta, y la XF, la del partido era la XEFO. La XEW se consolidó a finales de 1930 como la radiodifusora más importante. Se le llamaban la voz de la América Latina, no sé si recuerdas eso, que lo difundían muchísimo por sus estaciones, y marcó la consolidación de la radiodifusión en México como un negocio viable, así lo expresaba Vidaurreta, era un negocio viable. En 1941 la fundación... Una pregunta. Adelante.
En esa época ya empezaban a cobrar los anuncios. Primeramente, los Azcárraga eran vendedores de radios. O sea, ¿No tenían también una compañía distribuidora de automóviles? También. Sí, ¿no? También, y ahí los anunciaban. Creo que fueron los primeros anuncios que se hicieron en México. Lo que pasa es cuando sucede esto, que ya fue en el 41, ya estaban asociados con los O'Farrill, que tenían otra estación de radio también, para hacer toda esta difusión de lo que ellos vendían, ¿verdad? Correcto. No era nada más eso, los automóviles, sino que eran otras cosas más, porque eran accesorias, pues, totalmente a los automóviles y a los productos que ellos vendían, a las radios. ¿Sí? Perfecto. Y se crea en el 41, ya empiezan a fusionarse las empresas y se crean radioprogramas de México, es decir, empiezan a fusionarse todas las empresas de la radio que existían en ese momento y empezaban a crear las grandes cadenas nacionales, las cuales repetían los programas que se transmitían en la Ciudad de México mediante vinilos y cintas magnéticas. En esa ocasión, sí, bueno, los que han de recordar que si no lo recuerdan es porque no son de nuestra rodada. Así es. Se repetían los programas de la W, ¿verdad? Aquí en Guadalajara. Pero al final de cuentas es historia, ¿eh? Sí, y no es historia que pudiéramos decir, uy, estamos hablando de hace muchísimo tiempo, no. Eran todavía programas que volvían al aire periódicamente, o sea, salían del aire y después volvían a entrar en grabación, en repetición. De hecho, actualmente se repiten, ¿eh? Digo, Así es. Si revisamos la radio, que ya no mucha gente la apela, la radio AM, sí hay todavía muchos programas que se están repitiendo, o sea, de esos años. Que en el 45, Emilio Azcárraga funda también la red Radio Programas de México, con 60 estaciones en el país, y en ese mismo año se asocia con los estudios RKO Pictures. El RKO Pictures se hacía películas, ¿no? La RKO era una de las empresas más importantes de películas en aquel tiempo en los Estados Unidos. Correcto. Junto con la Universal, creo. Y construye en ese año los estudios cinematográficos Churubusco. Y abrió salas de cine en México en ese tiempo. Ok. Entonces ahí empieza el negocio. Adelante, mi estimado Octavio. Hay una de las cosas que comúnmente hubo en ese periodo de 1940-1950, de que la gente no iba al cine a ver películas, iban a ver lo que eran noticias. Iban y se sentaban a ver, no películas, se sentaban para ver noticias. Entonces salían las noticias y en las noticias les ponían los anuncios, los primeros anuncios gráficos, ¿sí? Pero recordemos que en los cines, al principio, por un ejemplo, la película se estrenaba el domingo, pero podías ir al cine entre semana nada más para ver las noticias. Y fue de la manera que se estuvieron dando inclusive lo que eran las noticias de la guerra, ¿no? Es correcto. Inclusive en Estados Unidos fue el llamado que se hizo a los jóvenes, fue porque en los cines empezó a aparecer como grandes cosas, el hecho de que iban al cine, veían a aquellos hombres con sus uniformes y veían los tanques y veían los aviones, y entonces muchos jóvenes se ilusionaban, iban y se enlistaban. Entonces, en ocasiones, digo, así fue como empezó las noticias gráficas. Se sentaban y antes, de hecho, hoy todavía llegas al cine y antes de empezar la película te empiezan a dar anuncios, ¿sí? Y es correcto. Una cosa nada más como anécdota, ¿no? Sabemos que la imprenta de Gutenberg, ¿qué fue lo primero que imprimió? Fue la Biblia. La Biblia. Y el primer mensaje que se dio por radio fue una lectura de la Biblia. Como cosa de anécdota, ¿no? Anecdótica, ¿verdad? Curiosamente. Eso fue, digo, la imprenta Gutenberg que imprime la Biblia y en el radio, ¿qué fue lo primero que salió al aire?
fue un versículo de la Biblia, leyeron la Biblia. Eso Sí, fue lo pero de hay que manera anecdótica. Hay que aclarar. comentario. No fue la Biblia, sino fue un mensaje bíblico de Martín Lutero. O sea, otra Biblia. Bueno, era casi la misma, pero más bien lo primero, este Gutenberg y este Martín Lutero eran amigos. Sí, es correcto. Eran muy amigos, Sí. y este cuate, Martín Lutero, viendo el invento que estaba armando este Gutenberg, él luego pensó, esto es lo que me va a servir para mi meta que yo tengo. ¿Sí? Y empezó, le pidió hacer unos panfletos, no panfletos, sino una carta publicada, pero por miles, ¿no? Y empezó a pegarlas precisamente en todas las iglesias donde él caminaba. Es verídico, era el primer impresión fue de la Biblia, pero al estilo Martín Lutero. Sí, es correcto. Bien, aquí nada más como para terminar con la anécdota, la persona que emitió por primera vez una transmisión inalámbrica de audio, que ahora es llamada radio, fue Reginald Fassenden. Ese fue la persona que leyó la Biblia. Y después de eso, ¿perdón? Que Mari tenía un corderito. Esa fue la primera frase, ¿eh? Sí. Esa fue la primera frase que se manejó a distancia. A ver, me oyes, me escuchas, y empezó a cantar, Mari tiene un corderito. Entonces ya escuchó. Esa fue la primera frase histórica, no de la radio, sino del invento del radio. Sí, muy bien. Pues esa era la anécdota. Y pues sí, que como dijo aquí Juan José, aquí los que se aprovecharon y los que supieron sacarle jugo verdaderamente a los medios de comunicación, tanto como el radio como la televisión, pues fueron los Azcárraga, ¿no? Que hasta hoy pues es el gran monopolio que han tenido, primero de la radio, después de la televisión. Que no se te quemen las habas, permíteme, porque todavía hay muchísimo. Hacen una gran, o sea, esto es prácticamente la base, las piedritas apenas de lo que iba a ser una gran empresa, porque luego entran más participantes en esta creación de las radios AM, y luego empiezan las fusiones y empiezan a ver el canibalismo entre las mismas empresas. Las concesiones. Las concesiones, sobre todo, porque decían pues que le vieron precisamente esa posibilidad de ser un gran medio para acrecentar las ventas en todo el país, porque antes nada más eran 2 o 3 ciudades las más importantes por las cuales podían vender algo. Y nada más como dato, digo, no nada más como dato, como un dato más, en 1950 inicia la radio en FM en México. Ajá. 1950. 1950, ¿sí? La FM. La FM todavía en ciernes todavía no estaba bien desarrollada, y la que sí estaba pegando con todo, como se dice por ahí, con tubo, era la AM. Se expande la AM en los 50s y en los 60s en todo el país, y ya con grandes empresas que fueron cercando a la radio pública, y desaparece la radio de la Secretaría de Educación Pública, que fue creada en los 30s, y quedan únicamente en esa época, como dato, Pepe, para que más o menos hilemos las cosas, Radio UNAM y XCJB. ¿Recuerdas quién es XCJB? Sí, cómo no, las siglas sí todavía me acuerdo que las alcancé yo a escuchar. La XCJB es la radio estatal de Jalisco. Ah, ok. La que actualmente está. O sea, era como una placa, ¿no? Un registro. ¿Sí? ¿Verdad? Cuando tú sacabas la concesión, te daban las letras, y era precisamente cuál era la amplitud o el marcador de la radio. Sí, es correcto.
Entonces, bueno, lo curioso de la XCJB, siendo radio pública, pues que actualmente ha sido acaparada y ya prácticamente se está convirtiendo en radio privada. Que se fijan o sea, se ha transformado, ha llegado este gobierno actual a hacer una limpia de los viejos programas y a meter programas nuevos. Estaría bien desde el punto de vista de renovar la casa y como ustedes gusten, pero el hecho de comercializar algunas partes de la programación ya quiere decir que se está migrando de una radio privada, de una radio pública a una radio privada, pero en fin, eso sería por decirlo otro tema. En 1967, ¿quiénes creen ustedes que empieza a hacer la radio FM estéreo? ¿Quién introduce la radio FM estéreo? Ni se lo imaginan. Es Joaquín Vargas Gómez. ¿Sí conocen al personaje Joaquín Vargas Gómez? Pues es, No. pues es el fundador de... Pero no ubico. Es el fundador de MBS. MBS, la estación de televisión y radio. ¿Sí? Ok. Pero para mayor dato, Joaquín Vargas también es el primero en crear la estación en estéreo llamada Estéreo Rey. Han de recordar ustedes eso. No. Que fue una radio que pegó con tubo, ¿no? O sea, fue la primera radio estéreo y que se difundió en todo el país, gracias a que él fue a los Estados Unidos y lo impresionó mucho ese tipo de estaciones de radio en los Estados Unidos y se la quiso traer a México. O sea, hizo un montón de cosas para poder traérsela, ¿no? Así empiezan a crecer los medios de comunicación y empiezan a crecer las grandes cadenas como la ASIR y la Radio Fórmula. También en el año de 1967, Grupo ASIR, que es conocidísimo actualmente, claro. y Radio Fórmula. Así que es. También es archiconocidísima. Estas radios, de hecho, le impiden una fusión a Televisa Radio. En 1967 le impiden una fusión de Radio Red a Televisa Radio porque tenían el temor los demás empresarios de la radiocomunicación, porque los iba a dejar sin anunciantes. Okay. Iba a crear una radiodifusora tamaño monstruoso, ¿no? Entonces, esa es la historia prácticamente de la radio. Y si ven ustedes aquí los personajes que aparecen y las cosas que aparecen en estos breves comentarios, pues son los mismos personajes que aparecen también en la televisión, que ahorita vamos a platicarlos, pero que aparecen con un sentido del poder. Es decir, de tomar esos medios de comunicación como un caballito, digamos, de Hacienda para poder ingresar al poder. No sé si tengan alguna opinión acerca de estas redes enormes de radio. Yo recuerdo algo pues yo de niño, es la verdad. Yo desde muy chiquillo, te estoy hablando desde los 7 años, 7, 8 años, ahí en la casa de mi abuela, tenía ella una consola enorme, tipo de marca la Telefunken. Exacto, eran las primeras. ¿Cómo se llama? Telefunken Blue Point. Sí. ¿Sí? Y entre sus factores traía un radio que traía como 6 bandas. ¿Sí? Entonces, yo los domingos, mi abuela me daba permiso porque era media especialita, mi abuela. No me toques mis cosas, y total que muy cuidadosa, tenía su casa muy bonita, muy elegante, y tenía su consoletota, y me daba chance los domingos en la noche a prender el radio, y yo ahí me sentaba, estaba alfombrado, me sentaba bien a gusto, y empezaba a moverle a las bandas. Ajá. Y escuchaba
Otros países. bandas, por decirte algo, sonoras de Rusia, Es correcto. de Europa, de Cuba, de Nicaragua. Yo me acuerdo estar escuchando las arengas que tenían en Nicaragua los revolucionarios. Sí, sí, es correcto. Y hasta yo pues me imaginaba muchas cosas, ¿no? Y música muy buena que escuchaba en diferentes bandas. Era, pues yo supongo que era una banda internacional, una banda local, una banda a lo mejor latinoamericana pura y de Estados Unidos. Pero eran 6 o 7 bandas en el radio, ¿eh? Sí, se le llamaba onda corta. Ok. La onda corta permitía transmitir o llegaba la señal a diferentes todo el lugares. Yo de hecho tenía un radio de ese tipo y inclusive llegué a sintonizar la radio de Mongolia con pues una música muy extraña, ¿no? Pero para mí. Pero sin embargo, pues me gustaba estar, digamos, curioseando con todo esto. Y aparte de todo, también lo que hacía esta onda corta era captar las señales de radio de los aviones cuando cruzaban por el espacio aéreo donde tú estabas. Órale. O sea, era curioso, ¿no? Claro, es que, digo, la teoría de las ondas hertzianas precisamente es que circulan en todo el mundo. Entonces, de repente yo alcanzaba a agarrar una onda de X lado y al ratito se iba difuminando poco a poco. Entonces volvías a moverle y volvías a captar otra fuerte y te quedabas ahí otro ratito y de vuelta al tiempito desaparecía. Y así me la pasaba 2, 3 horas. Así es. A ver, Octavio, ¿qué tienes de...? Bueno, aquí como decía Pepe, a mí me pasó una cosa curiosa cuando tenía la edad como entre de 10 y 12 años. Mi tía, en paz descanse, fue maestra en Puerto Vallarta, Jalisco. Entonces mis padres me mandaron allá, entrando el 5º año de primaria, y me llamó la atención que mi tía tenía lo que era un radio, yo creo que medía como unos 40 centímetros, que era algo pesado. Sí. Y me subía a la azotea. Baquelita. Sí, la verdad es que en mi casa no había de ese tipo de radio, ¿no? En mi casa teníamos una consola. Pero me llamó la atención que mi tía tuviera ese tipo de radios y se me llamó la atención que tuviera tantas para las estaciones, ¿no? Pero me causó a mí una cosa asombrosa de que al momento de prenderlo y empezarle a dar vueltas, buscar una estación, había un botón ahí azulito, me acuerdo, y le aprieto el botón y empiezo a oír chino, ¿no? Caray, y me quedé, entonces empecé a buscarle, y así como dice Juan José, empecé a oír música que para mí era totalmente desconocida, idiomas totalmente, y me fascinó. Entonces yo le pedí a mi tía su radio, me subí a la azotea entre las 8 y las 10 de la noche. Y agarraba más. Arriba, escuchando, porque esa hora era cuando se oían más. Y luego más aparte, vivíamos en la zona bueno, todavía la casa de mi tía está en el lugar de Paso Ancho, que es ya muy adentro son las últimas colonias de Puerto Vallarta, donde tenían su rancho. Y en la azotea, pues era una casa de 3 pisos. Entonces se oía, la verdad, me quedé con eso. Fíjense, dadas las cosas, después de muchos años, regresé a Puerto Vallarta. Todavía tienen ese radio. Me volví a subir a la azotea y ahora se oyen más. La verdad, sí, adelante, don Pepe. Es verdad, ¿eh? Y de hecho yo iba a reafirmar lo que está diciendo Octavio. Yo todavía ahorita, te estoy diciendo, el año antepasado, ¿sí? Todavía me gusta mucho, o sea, yo tengo un radio de esos antiguos, chiquito, ¿sí? Y siempre me lo llevo porque es extraño. Allí en el mar, allí en la playa, en la zona de Vallarta, se llega muchísima onda hertziana de muchísimos lados, ¿eh? Y todavía yo de vez en vez cuando visito, me acuerdo y pum, le pongo buscar estaciones en algún radio y salen mucho, ¿eh? Es
Es extremadamente notorio, Octavio, sí es cierto. Pues les voy a dar una fórmula a los dos para que las estaciones no se les pierdan. Es un truco que aprendí en ingeniería y que es el hacer una antena tipo Yagi. Esa la puede hacer cualquiera simplemente con alambre recocido. Se hace un rombo